Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la sesión 4.2, Enfoque GIR en función de la UH con resiliencia al cambio climático, medidas de mitigación y adaptación, asegurando los servicios de calidad. Antes que nada, una bienvenida a nuestros ponentes y creo que hubo una confusión ahí, hubo un cambio de salones, entonces esta es la sesión que va a estar aquí. Si alguno que quería estar en la 4.1 están en el Salón Colors. Y si no, entonces damos inicio. Bueno, esta es una oportunidad muy valiosa para conocer más sobre los diferentes proyectos que se han aplicado en Latinoamérica y el mundo y que buscan potencializar la resiliencia de los servicios de agua, saneamiento e higiene ante el cambio climático. A continuación, tendremos la participación de 4 ponentes que tocarán diferentes temas. Quiero primero presentar a Luis Ortiz, que viene de la Universidad de El Salvador. Él es nuestro primer ponente. Luis es licenciado en Biología y tiene un máster en Ciencias del Agua con énfasis en calidad del agua por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Se ha desempeñado como docente universitario e investigador adjunto principal en diversos estudios relacionados a la evaluación del estado trófico en ecosistemas lacustres. Además, actualmente se desempeña como coordinador del Laboratorio de Alerta Temprana e Investigación Limnológica de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. En su presentación, él nos va a platicar un poco de cómo la implementación de la estrategia de fitoalerta creó un laboratorio de alerta temprana e investigación limnológica, que si bien fue creada para implementarse en una de las plantas potabilizadoras, ahora se ha replicado en otras, y de esta manera la ANDA se ha convertido en la institución pionera en la región centroamericana en incorporar la vigilancia constante de cianotoxinas en las aguas de consumo humano en el área metropolitana de El Salvador. Bienvenido, Luis, adelante. Buenas tardes tengan todos, es un gusto poder saludarlos y pues presentar el tema que en esta tarde pues tengo el honor de compartir. La ponencia está titulada Fitoalerta, Estrategia de Gestión de Riesgos y Adaptabilidad ante proliferaciones fitoplanctónicas nocivas en aguas y sistemas destinados a consumo humano. Antes que nada me gustaría darles una introducción y antecedentes acerca de la institución, porque la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, en El Salvador es el ente operador de agua potable y saneamiento más grande del país. Únicamente en el área metropolitana de San Salvador abastece a más de 1.5 millones de personas a través de 4 sistemas de explotación. Dentro de estos 4 sistemas se encuentra el sistema Río Lempa, que contiene la planta potabilizadora Torogós, que es alimentada por el río Lempa, que es sobre el cual se ha establecido la estrategia fitoalerta. Hay una serie de hechos que llevaron a la implementación de la estrategia que iniciaron en diciembre del 2019. Ocurrió una proliferación de cianobacterias, la cual se originó presuntivamente en el lago de Guija, que es un ecosistema compartido, es una cuenca binacional entre El Salvador y Honduras, y desagua tiene un canal de desagüe que lleva sus aguas hacia el río Lempa. Entonces, a partir de un fenómeno de proliferación, las cianobacterias pasaron del lago de Guija hacia el río Lempa. Esto causó que en enero del 2020 hubiesen múltiples registros de inconformidades de los usuarios por problemas de olor, sabor y color del agua. A partir de este evento, la institución sufrió un redireccionamiento y una nueva administración asumió en junio del 2020. Esta nueva administración tenía como eje central o como un eje transversal a todas sus actividades incorporar los temas de calidad del agua. Es por ello que en noviembre del 2020 se formó el área de biología al interior de la unidad de laboratorio, y con esto se empezó a trabajar en la estrategia fitoalerta. Se estableció una línea base para conocer cuáles eran los organismos que existían en la cuenca y cómo podían afectar el proceso de potabilización. Entonces, una vez que se realiza esto, se establece un plan de acción y se crea un procedimiento, un protocolo de actuación
que es enviado a aprobación de la Junta Directiva, la Junta de Gobiernos, que es el máximo organismo directivo dentro de la institución, y se empieza a ejecutar la estrategia. A partir de noviembre del 2021 se inicia con una segunda fase, ya con la revisión de la línea base y el análisis FODA que se hizo sobre qué podía mejorarse de la implementación de la misma. En noviembre del 2021 iniciamos la segunda fase, que concluyó parcialmente, digámoslo así, porque es un trabajo continuo, pero nosotros lo vamos midiendo como por temporadas, concluyó en junio del presente año. En la actualidad, este laboratorio o el área de biología se ha transformado en el laboratorio de alerta temprana e investigación inmunológica y tiene a su cargo realizar pues evaluación de las condiciones de la cuenca, la adecuación de la estrategia, la incorporación de nuevos elementos, como por ejemplo el análisis satelital para ver las proliferaciones de algas y de esa manera tratar de discrecionalizar un poco los costes que tiene el hacer este tipo de actividades, así como también se está trabajando en cómo gestionar la información, porque este tipo de fenómenos nosotros necesitamos en alguna medida comunicarlo a la población, pero lo tenemos que hacer de una forma responsable y ordenada para que no dé pie a ser malinterpretado. Y pues con todo ello se trabaja en la mejora continua. Ahora bien, ¿cómo fue que se estableció la estrategia fitoalerta? Pues como les comentaba, inicialmente se estableció un estudio de línea base en el cual se empezaron a observar los sitios en donde se presentaban las proliferaciones de cianobacterias principalmente. El estudio permitió identificar que existen ciertos organismos, como por ejemplo los que tenemos en pantalla, organismos de cianobacterias pertenecientes al género de Microcystis, Oscillatoria y Dolichospermum, que son los predominantes en la zona. Estos tienen la potencialidad de convertirse en floraciones tóxicas. Entonces, es por ello que la ANDA incorporó el análisis de sustancias o de cianotoxinas dentro de su estrategia de gestión, a pesar de que este elemento no está contemplado en el reglamento técnico salvadoreño. Es decir, que la ANDA ha tomado una prevención adicional a lo que la ley salvadoreña nos manda, debido a las condiciones de la cuenca, de la fuente de abastecimiento. Luego se estableció unos sitios de monitoreo. Actualmente tenemos 14 sitios de monitoreo, 8 son en la cuenca alta, que son como de vigilancia. Nosotros realizamos toma de muestras de parámetros físico-químicos y de parámetros biológicos también, y vamos observando cómo durante la época de estiaje se van comportando estas poblaciones. A medida de que las poblaciones y las condiciones del río van cambiando, se tienen 2 puntos que son críticos, ¿verdad?, que son la entrada en la bocatoma a la planta potabilizadora y a la salida en la estación de bombeo número 1. De los valores que se establezcan en esa zona, de la concentración de cianobacterias y de la concentración de microcistina LR, que es la única que tiene un valor de referencia proporcionado por la OMS, se tiene un árbol de decisión que nos establece el sistema en 2 niveles de alerta, alerta nivel 1 y alerta nivel 2. El nivel de alerta 1 implica que el operador puede seguir produciendo agua, pero aumentando la frecuencia de retrolavados, las jornadas de limpieza de filtros, de decantadores, de sedimentadores. Además, debe de incorporar el uso de agentes floculantes, o más bien dicho, modificar la dosis de agente floculante para que sea más efectivo. Se incorpora también carbono activado para eliminar el olor producido por las cianobacterias, y además se utiliza también permanganato de potasio para hacer un control cuando la población de cianobacterias es menor a las 10.000 células por mililitro. Con esto, con la implementación de este sistema, nosotros pudimos obtener algunos resultados que me pareció pues interesante poder compartir con ustedes. Y es como les decía, que en primera instancia lo que se hizo fue caracterizar
muchas veces nosotros quizás no le tomamos el valor que corresponde el hecho de generar nueva información. Y de hecho en las ponencias del día de ahora sobre los sistemas de información, veíamos que el valor de conocer qué es lo que tenemos es lo que nos lleva a hacer una gestión adecuada del recurso. Entonces nosotros partimos por ahí, hemos caracterizado cuáles son los organismos que proliferan en la cuenca alta del río Lempa, y pues a partir de ello tenemos que básicamente, a pesar de que tenemos representantes de diversas divisiones de organismos fitoplanctónicos, la división de cianobacterias es la que tiene la mayor cantidad de organismos por mililitro, ¿verdad? En ocasiones representando hasta el 99% de la concentración celular. Es decir, que de todo el fitoplancton que hay en el río Lempa, el 99% en algunas ocasiones es cianobacterias. Y además de esto, durante el periodo de elaboración de la línea base, surgió algo muy interesante, y es que pudimos reafirmar la importancia del lago de Guija en la influencia que se tiene sobre cianobacterias o poblaciones de cianobacterias en el río Lempa. En este mapa en este gráfico que ustedes están viendo, podemos observar cómo hay dos puntos que son nuestros puntos críticos, Bocatoma y estación de bombeo 1, y en cada uno de ellos se va mostrando cómo son el comportamiento de las cianobacterias en ellos, y además en el lago de Guija. El lago de Guija es la gris. Una vez que el lago de Guija, bueno, allí hay establecida una central hidroeléctrica denominada Guajoyo, que lo que hace es trasvasar el agua del lago hacia un canal o a un río natural que se llama Río Desagüe, y la incorpora posteriormente al río Lempa. Cuando esto sucede, está transportando también a todos los organismos que están disueltos en el agua. Pues durante el mes de abril del 2021, esta central hidroeléctrica entró en un mantenimiento mayor, cortando totalmente el paso de agua del lago hacia el río Lempa. Y durante ese periodo nosotros monitoreamos semanalmente los puntos de control o los puntos críticos, y la población de cianobacterias disminuía casi a concentraciones menores a una célula por mililitro. Entonces eso quiere decir que el lago de Guija ejerce una influencia bastante significativa sobre la incorporación de cianobacterias en la cuenca del río Lempa. Y por ejemplo, ustedes pueden observar en la imagen que tienen en sus pantallas, la de literal A, es cuando está abierta o en operaciones la central hidroeléctrica. La número B es una semana después de que la central ha cerrado totalmente, y la literal C es después de 3 semanas de que la planta ha cerrado. Entonces, como de ese punto de incorporación del agua del lago de Guija al río Lempa hacia la bocatoma de la planta Torogós, hay alrededor de 43 kilómetros de distancia. Entonces, ese tiempo nosotros no podemos ver el efecto inmediato de cerrar la planta, porque hay un tramo que se debe ir depurando, y por supuesto los organismos también tienen sus ciclos naturales en esos 43 kilómetros, pero lo que sí observamos es que a medida de que se deja de incorporar agua del lago de Guija, disminuyen las concentraciones de cianobacterias. Otro logro que la estrategia ha tenido, bueno, eso es referente a la caracterización, pero también un logro importante es el fortalecimiento institucional, y es que a partir de la implementación de la estrategia se logró establecer el laboratorio de alerta temprana e investigación limnológica. O sea, dejamos de ser un área de laboratorio central a transformarnos como un laboratorio que se dedica a la investigación y a determinar la calidad de agua en las fuentes de las cuales se abastece ANDA, porque ese es otro punto que la estrategia nos ha permitido fortalecer, y es la replicabilidad de la misma en otras plantas potabilizadoras. ANDA cuenta con 5 plantas potabilizadoras que se abastecen de fuente superficial, y en las 5 hemos iniciado un proceso de implementación de la estrategia. Actualmente solo he colocado 3, porque la cuarta se inició la implementación a partir de julio de este año.
Y bueno, aquí tenemos un video porque ese es otro eje que hemos logrado establecer con la estrategia, que es el trabajo articulado. En este video que yo les voy a presentar, se observa cómo se da una proliferación en el lago de Huija. En el lago de Huija hay una serie de actores institucionales del Estado salvadoreño. Entre ellos está la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, que es la dueña de la planta El Guajoyo, y también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que tiene áreas naturales protegidas ahí. Entonces, la ANDA, junto con CEL y el MAR, ha logrado establecer un grupo de trabajo que mantiene un monitoreo permanente en la cuenca del lago. Entonces, me gustaría que lo pudiéramos observar. Y es muy interesante el hecho de que las instituciones han logrado establecer esta sinergia sin entrar en mayor implicación de asignación de recursos. Más que el trabajo que cada una realizaba de manera separada, nos hemos unido para poder realizarlo de manera conjunta, y pues de esa manera también reducimos costos en los planes de monitoreo porque los hacemos juntos y los compartimos. Vamos a ver si se logra ver el video. Bien, otro elemento que hemos logrado empezar a trabajar con el establecimiento de la estrategia es, o un elemento destacable es la contribución a la salud pública, porque lo que se ha logrado es que, si bien la institución mantenía controles de calidad sobre el agua que se producía, actualmente ya no monitorea únicamente la red de abastecimiento, sino que también monitorea y controla las fuentes de abastecimiento. Entonces nosotros podemos identificar problemas con enfoque de cuenca que nos ayudan a tomar acciones o medidas de acción mucho más atinadas al momento de realizar el proceso de potabilización, en cuanto se refiere a las proliferaciones algales, ¿verdad? O sea, eso es lo principal que se ha logrado con la estrategia. Y bueno, con eso pues estamos contribuyendo a la salud pública porque se garantiza que el agua que llega a ese 1.5 millones de habitantes es en óptimas condiciones y no va a causar daños, ¿verdad? Sobre todo porque, como les digo también, con lo de las proliferaciones, se garantiza que estas no sean tóxicas, no sean proliferaciones que producen microcistina. Y bueno, en conclusión, la implementación de la estrategia fitoalerta ha permitido establecer un procedimiento de actuación específico para proliferaciones algales a partir de la variabilidad de parámetros ambientales que favorecen la concentración celular de estos organismos, especialmente de las cianobacterias que se encuentran en la zona, ¿verdad? Tanto en la zona de captación como en las aguas arriba de la cuenca. Y por ende, ¿verdad?, esto permite que se optimicen los costos de producción, mitigando los efectos negativos que estos fenómenos naturales tienen al interior de la planta potabilizadora y garantizando el agua de calidad que se le brinda a los usuarios del área metropolitana de San Salvador. Vamos a ver el video. En el lago de Huija, esto que ustedes observan ahí es cómo se va a dar el comportamiento de las proliferaciones, son muy intensas en algunas ocasiones, ¿verdad? Esa mancha que ustedes ven ahí es fitoplancton, generalmente son cianobacterias pertenecientes a los géneros Microcystis, Dolichospermum, Pseudonavaena, y otras que tienen la potencialidad de ser tóxicas. Ustedes verán que el lago tiene diferentes usos. Bueno, se utiliza para la producción hidroeléctrica, hay una actividad piscícola bastante grande. Ustedes van a ver en un momento cómo están distribuidas las jaulas y por supuesto alrededor de la cuenca hay bastante actividad agrícola. Entonces, en esto de acá ustedes ven cómo se dan las proliferaciones y cómo están las jaulas de producción piscícola, y toda esta agua, por actividad de la central, llega posteriormente al río Lempa, ¿verdad? Y ahora este lago también es de mucho interés para nosotros porque actualmente existe un debate sobre la entrada en operación de la mina Cerro Blanco en Guatemala, que representa un problema de aguas transfronterizos,
porque los desechos de la mina van a llegar a una quebrada que conecta con el río Ostúa, que ese río es afluente del lago de Huija. Entonces, por eso a través de la implementación de la estrategia también hemos creado una línea base del comportamiento de metales pesados y otros contaminantes, y pues vamos a ver si cuando entre en función la mina, qué cambios vamos a tener, ¿verdad? Entonces, esto se ha logrado a partir del monitoreo y de la implementación de esta estrategia. Les agradezco mucho su atención y feliz tarde. Gracias, Luis. Bueno, ahora les quiero presentar a nuestra siguiente panelista y le doy la bienvenida a Andrea Salinas de la GIZ. Les cuento un poquito de Andrea. Andrea es ingeniera geógrafa y actualmente es asesora en políticas de agua y cambio climático para la Agencia de Cooperación Técnica Alemana, aquí en La Paz. Y en su ponencia, Andrea nos va a hablar un poco sobre las consideraciones que la GIZ, junto con el MAYA, plataformas institucionales de Cuenca y otros actores, han tomado en cuenta para evaluar el riesgo climático en el proceso de planificación hídrica a nivel Cuenca. En este sentido, nos guiará para responder una pregunta muy importante. ¿Qué medidas debemos tomar hoy para lograr la seguridad hídrica en un futuro incierto? Andrea, bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Esta ponencia es acerca de un artículo que recientemente publicamos con mi colega Carlos Saavedra, que no puede estar acá. Es una presentación en la cual vamos a compartir una experiencia de un estudio de riesgo climático, pero creo que también va a ser muy valioso reflexionar sobre una cuestión que a veces pasa a nuestra mente. En esta conferencia, sobre todo, se va a hablar mucho de financiamiento, de inversión, esperamos terminar con planes interesantes de inversión, de expansión de sistemas. Entonces, son muchos buenos planes, pero antes de realizar estas inversiones es importante analizar dos cuestiones. ¿Cómo podría el cambio climático afectar la gestión de los recursos hídricos? Especialmente, ¿cómo podría afectar un cambio climático a las cuencas? Y si estas inversiones serán lo suficientemente robustas en una gama de posibles cambios climáticos que pueden haber. Si bien conocemos que el cambio climático es una realidad, incluso ya lo estamos sintiendo, pero la verdad es que en muchas de nuestras cuencas, en muchas de nuestras regiones, no sabemos exactamente cómo se va a manifestar ni con qué intensidad se va a manifestar el cambio climático. Entonces, en el marco del programa ProCuenca, que tenemos aquí un brochure para que nos conozcan un poco más, hemos planteado una iniciativa, un enfoque de planificación, una propuesta de mejora al enfoque de planificación actual del Plan Plurinacional de Recursos Hídricos y de sus estrategias de planificación hídrica en Cuenca para abordar esta problemática y justamente identificar riesgos climáticos en tres cuencas en Bolivia, las fuentes de incertidumbre relacionadas a este cambio climático y cómo pueden afectar y cómo podemos llegar a tomar decisiones flexibles, es decir, una inversión que me funcione bien en tiempos de sequía o en tiempos de lluvias fuertes, que no arruine mi infraestructura. Bien, ¿cómo lo hicimos? Aquí a grandes rasgos es cómo funciona la planificación hídrica en cuencas en Bolivia. Es una ruta crítica incierta, donde empezamos por articular los actores en las cuencas, autoridades, comités, organizaciones sociales. Se recopila una cantidad de información, se trata de gestionar el conocimiento entre todos los actores a través de plataformas interinstitucionales y se planifican y preparan lo que antes se conocía como planes directores de cuenca, tal vez han escuchado, para implementar acciones, ¿no? Ahora, esto es muy simplificado porque la verdad es que puede haber tal complejidad en esta discusión
que solamente formar comités o tener una discusión colegiada tiene ciertas limitaciones ante incertidumbres grandes como el cambio climático. Generalmente lo que decimos es, empezamos en una planificación con una visión política, con un consenso, analizamos el diagnóstico, cuáles son los principales problemas, seleccionamos estrategias, elaboramos un plan, lo implementamos, lo evaluamos. Pero en el medio de todo eso están estas incertidumbres que les comentaba. ¿Cómo va a afectarnos el cambio climático? En nuestro sistema de agua es que va a haber sequía, vamos a recibir menos caudal, o es que va a caer una lluvia torrencial y se va a cargar toda nuestra infraestructura, va a arruinar las bombas, etcétera. Entonces, lo que podremos hacer es apoyarnos en datos, en información, como les decía, para tomar un pequeño desvío ahí en naranja y poder cuantificar mejor qué es lo que necesitamos para la seguridad hídrica. No solamente para tener suficiente agua, no solamente para que el sistema de distribución de agua potable funcione bien, sino para que realmente tengamos una distribución adecuada y equitativa del agua. ¿Qué hicimos? Entonces, para abordar esta cuestión nos apoyamos en la ciencia. Llevamos adelante un estudio de riesgo climático en 2 dimensiones, el impacto y la acción. Es decir, cómo nos va a afectar el cambio climático, qué impactos y qué vamos a hacer para enfrentar esto. En primera instancia, definimos 2 escalas de análisis, porque siendo el cambio climático un fenómeno global, no podemos analizarlo a una escala muy fina de cuencas. Esa es la escala nacional, y en la escala de cuencas hidrográficas, sobre todo, ya les comento, la dimensión de acción climática. Entonces, hemos utilizado modelos globales de circulación, datos del último informe del cambio climático del IPCC, para poder modelar y tener información de varios indicadores climáticos clave para el país, como los días con helada, por ejemplo, y luego hemos seleccionado a partir de los planes directores de cuenca justamente o las estrategias departamentales de desarrollo, algunas, bueno, en total fueron 5, ahí les muestro solo 2, medidas de adaptación al cambio climático. Y combinamos la información y empezamos a jugar con escenarios. Entonces sacamos una línea base primero, luego dijimos, ok, en el statu quo sobre esta línea base, si seguimos trabajando como lo hacemos y viene un cambio climático, ¿cómo nos afectaría en el futuro? Otro escenario donde combinamos y dijimos, ok, ¿qué pasa si tomamos algunas medidas de adaptación ahora? Pero de todas formas el cambio climático obviamente va a tener un impacto, entonces ¿cuál será el escenario futuro en esas condiciones? ¿Y qué pasa en el hipotético caso de que no hay cambio climático y sin embargo hacemos las inversiones que nos van a permitir un desarrollo de nuestros sistemas y de nuestras cuencas? Cogimos otro modelo, un modelo hidrológico llamado SWIM, que nos permite entonces ver esos impactos en los sectores de agua y agropecuario, y en lo que estamos, todavía el artículo no lo incluye porque estamos en la parte interesante del análisis costo-beneficio de estas medidas de adaptación. Entonces, ¿qué pasará en esos diferentes futuros de acuerdo a lo que invirtamos? Esto lo hicimos, como les decía, para 3 cuencas del país, la cuenca Guadalquivir en Tarija, donde hay 4 municipios, San Lorenzo, Tarija, Patcaya y Uriondo, y en el departamento de Santa Cruz, las cuencas San Martín y Paraguá, los municipios de San Ignacio, San Miguel, Concepción y Urubichá, para los bolivianos. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué resultados sacamos? 1, que existe gran incertidumbre sobre el cambio climático, pero los datos que usamos, datos de modelos de circulación global, satelitales, etcétera, muestran una certidumbre, una coincidencia en diferentes modelos
muy alta para muchas variables climáticas en el país, importantes, por ejemplo, los días con helada, la temperatura, es decir, realmente se ha podido reducir esa duda, esa incertidumbre acerca de cómo nos puede afectar el cambio climático y qué estrategias entonces serían mejor aplicar. Impactos de nuestro estudio, de esta propuesta metodológica, se vienen implementando entonces en Cuencas, aplicando este enfoque, se vienen implementando diferentes tipos de medidas estructurales, blandas. Hemos llegado a la conclusión de que ante la incertidumbre hay que diversificarse, y que no solamente entonces la infraestructura gris, ciertos enfoques tradicionales nos ayudarán a desarrollar la cuenca, sino también el desarrollo de capacidades específicamente, ¿no? También se han puesto a disposición los datos utilizados para este estudio en sistemas de información en línea. Si ustedes entran a la página web de la Gobernación de Tarija, verán ahí el SIITA, el Sistema de Información Hídrica de Tarija, que contiene parte de los datos de este estudio, y además, obviamente, medidas que han salido también en el proceso de planificación hídrica en estos departamentos, en estas cuencas. Y lo que aprendimos es darle un valor a la ciencia en nuestro trabajo técnico. La mayoría de nosotros tenemos ese perfil técnico, conocemos obviamente de modelación hidrológica, por ejemplo, pero realmente el valor de la información científica, de combinar modelos matemáticos, imágenes satelitales, es bastante útil en la planificación de cuencas, y así como institucionalizar ese trabajo, así como instalar las capacidades en las instituciones para poder modelar, para poder manejar la incertidumbre e interpretar los datos de manera adecuada. Y para finalizar, les comparto algunas conclusiones que sacamos de todo esto. Ante la incertidumbre, la toma de decisiones tiene dos características buenas, es decir, adaptarse a diferentes condiciones climáticas futuras. No planifiquemos solamente para condiciones actuales climáticas, sino para hagamos inversiones sostenibles, resilientes. Seguramente aquí en la conferencia vamos a escuchar más acerca de infraestructura y de inversiones resilientes, y que se logren adaptar a nuevas circunstancias al menor costo. Además, como les decía, el desarrollo de capacidades ha resultado siendo clave. Este trabajo no lo ha hecho solamente el programa ProCuenca de GIZ, sino se ha trabajado muy de cerca con todos los miembros de la plataforma interinstitucional de las cuencas, con instituciones académicas de Bolivia, del extranjero, y han habido debates muy interesantes. Ahorita se está contribuyendo también al balance hídrico nacional de Bolivia con esta experiencia, por ejemplo. Y lo que, se propone es que tal vez esta metodología o una metodología similar de riesgo climático pueda ser en el futuro incorporada en las guías oficiales de planificación del Estado, que en este momento todavía no incorporan este enfoque y esta visión de incertidumbre. Así que el mensaje central también es el de capacidades, es el de entrenar a las nuevas generaciones de administradores de agua en este tipo de metodologías, en la institucionalización de la ciencia y la práctica. Y obviamente que estos enfoques metodológicos puedan apoyar inversiones adecuadas en el nivel central y subnacional y a nivel de las EPSAs también, por ejemplo, llegar más allá hacia el sector privado para que para tener mayores capacidades técnicas y que la implementación de los planes directores de Cuenca sea con un enfoque resiliente. Muchas gracias.
Muchas gracias, Andrea. Bueno, pues entonces, para cerrar el ciclo de ponencias de esta sesión, les quiero presentar a Sergio de UNICEF y a Linus del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo. Sergio es ingeniero industrial con un máster en planificación y gestión de infraestructuras. Actualmente trabaja en UNICEF Bolivia en el área de agua, saneamiento e higiene y tiene experiencia desarrollando proyectos de cooperación y desarrollo en España, India, Nicaragua, Perú y Bolivia durante más de 9 años, poniendo la ingeniería al servicio de las familias y las comunidades. Linus, por su parte, tiene más de 15 años de experiencia en temas de saneamiento y recuperación de recursos. Principalmente ha enfocado su trabajo en Burkina Faso, Nigeria, Etiopía y Suecia. Es investigador principal en el equipo de saneamiento y salud del Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo y está cursando un doctorado en gestión de recursos naturales en la Universidad de Estocolmo. En su intervención, Sergio y Linus nos van a presentar el marco de la subestrategia de la eliminación de la defecación a campo abierto desarrollada en Bolivia, y su ponencia tiene el objetivo de generar evidencia sobre los resultados en el municipio de Independencia y a su vez van a hablar también de cómo gestionar los riesgos y recursos de las comunidades, adaptando en un futuro el marco limpio y verde en Bolivia. Bienvenidos. Muchas gracias, Nilce. Lo primero que quería era agradecer también a nuestro socio estratégico de la cooperación italiana, a COPI, que nos apoya siempre y sin ellos no podríamos hacer nuestro trabajo en Independencia, ¿no? En esta ponencia vamos a hablar de saneamiento rural, ¿no? Saneamiento rural en Bolivia. Para eso, lo primero y más importante es conocer cuáles son los datos, ¿no? Necesitamos saber cuáles son los datos por municipio en saneamiento. En este mapa podemos ver que las zonas rojas y rosas son las que menos cobertura tienen. Seguidamente, también en cuanto a datos, también necesitamos saber cuáles son las coberturas de saneamiento a nivel nacional. Vemos que Bolivia es el segundo país con una tasa de defecación a campo abierto más alta de la región, ¿no? Solo por detrás de Haití. Tenemos con datos del J-Monitoring Program en 2020 un 33% de la población todavía hace defecación a campo abierto en la zona rural. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque es la segunda causa, la falta de acceso a saneamiento, a agua, saneamiento e higiene de calidad, es la segunda causa de morbi y mortalidad infantil en menores de 5 años, ¿no? Las niñas y los niños menores de 5 años son altamente vulnerables. Y esto implica que en Bolivia, con los datos que estábamos mencionando, más de 1 millón de personas hacen defecación a campo abierto a día de hoy, ¿no? De esos 1.150.000 personas, 400.000 son niñas y niños. Ahora daré paso a mi compañero. Entonces, buenas tardes, soy Linus y voy un poco a hablar sobre el marco limpio y verde, introducirlo. Por el saneamiento rural esperamos irnos hacia una gestión integrada de riesgo y recursos del medio ambiente local, ¿no? Y sabemos todos que el acceso de baños es solo el primer paso, es el uso del baño y la gestión de lodos fecales que protejan realmente la salud, que es el objetivo número 1. Y también el objetivo de producción a través de la reutilización necesita más acciones de toda la cadena de saneamiento. Pero estamos también nos dando cuenta que no es solamente los excrementos humanos que posee riesgos en la situación local, ¿no? También hay otros factores de riesgo a manejar, como excrementos de los animales, residuos sólidos, aguas grises, gestión segura de los puntos de toma de agua y medidas de higiene, como agua, comida, lavado de manos. Y también en la misma visión hay otros recursos locales que tienen que recuperar para tener un impacto significativo sobre la producción. Por ejemplo, excrementos de animales, aguas grises, desechos orgánicos y ceniza. Y hacemos mucha fuerza de estos primeros
partes de la cadena de saneamiento. Acceso y uso del baño y gestión de lodos fecales. Pero falta todavía una visión más integral sobre la reutilización, también los otros recursos locales y los otros riesgos locales. Entonces vamos, así, con WaterAid Burkina, hemos desarrollado un marco que llama Marco Limpio y Verde para, de una manera más integral, atacar, ¿no? Gestionar todos estos componentes. La situación de referencias es a menudo una gestión mala de riesgos y recursos, y el primer paso es eliminar la edificación al aire libre. Y el segundo paso es este trabajo más integrado de riesgos y reutilización de recursos, que debe ser hecho en el hogar y también, por supuesto, en las áreas públicas e instituciones locales. Y hoy día vamos a presentar primer paso es la eliminación de la defecación al aire libre, experiencia de Bolivia, de UNICEF COPI y Maya, la subestrategia de eliminación de la defecación a campo abierto en 19 comunidades en independencia. Y yo voy a explicar un poco más sobre cómo podemos tomar el relevo de esto para una gestión más integrada a través de una experiencia piloto en Burkina Faso. Entonces, Sergio, vas a explicar esto de Bolivia. Muchas gracias, Linus. Como bien decía, la experiencia que estamos teniendo en Independencia, lo primero de todo es saber dónde vamos a trabajar, ¿no? Entonces, viendo primero los datos de los que estábamos hablando, elegimos un municipio que fuera eminentemente rural, ¿no? Vemos que en Independencia el 93% de la población vive en comunidades rurales dispersas, muy alejados de núcleos urbanos. ¿Cuál es la estrategia que seguimos? ¿No? Lo hemos visto en la ponencia anterior, en la sala magistral, donde describían que realmente los retos que tenemos en saneamiento tienen que poner a las personas en el centro, ¿no? Es muy importante trabajar con las personas. Entonces, esto adquiere un valor más grande, en mi opinión, en la zona rural. En la zona rural las soluciones de saneamiento no son muy complejas, no son muy complejas técnicamente. Sin embargo, socialmente son increíblemente difíciles. Son muy complejas, tienen muchos actores y entonces lo que hay que, por el camino por el que hay que empezar en la primera fase sería la promoción de la higiene. Hay que trabajar con las familias primero y utilizar también los socios estratégicos que se puedan utilizar, ¿no? Por ejemplo, los centros educativos y los centros de salud son promotores de la higiene. Entonces, tenemos que utilizarlos para demostrar que el saneamiento es útil, porque si las personas no consideran que el saneamiento mejora sus vidas, entonces nunca van a utilizar sistemas de saneamiento, ¿no? Entonces, para esto, en la comunidad se crean los comités de saneamiento. En Bolivia se llaman CAPIs, comités de agua potable y saneamiento, pero realmente trabajan más el CAP, ¿no? El comité de agua potable, pero el saneamiento normalmente queda olvidado. Entonces, con esta promoción de la higiene lo que se trabaja es en que haya un promotor de saneamiento exclusivo en la comunidad. La promoción de higiene, evidentemente, se tiene que comenzar desde el gobierno municipal. En las zonas urbanas damos por hecho de que los gobiernos municipales tienen que invertir en hacer alcantarillado, en hacer sistemas descentralizados. Sin embargo, en las zonas rurales nos cuesta a lo mejor a veces un poco más entender que también hay que tener una inversión, ¿no? También hay que invertir en el saneamiento en las zonas rurales, aunque sean lugares más dispersos y no sea un sistema tradicional, digamos. Para eso hay que trabajar, por ejemplo, con el gobierno municipal, con la Secretaría de Agua y Saneamiento, en que haya un técnico, en que haya un desarrollador comunitario que pueda trabajar y hacer esta promoción de la higiene. Pero también hay que utilizar los elementos que existen ya en las comunidades, como son las cuñas radiales, ¿no? Las redes sociales y también las ferias. Como decía, aunque todo parte de la familia,
las comunidades rurales son muy fuertes, ¿no? Los nexos que existen entre las personas en las comunidades son muy, muy fuertes y hay que aprovecharlos. Nos hemos encontrado casos, por ejemplo, donde en una casa vivían personas de muy avanzada edad. Entonces, estas personas tenían altas dificultades para hacer la construcción de sus baños, ¿no? Entonces, la comunidad les apoyaba, ¿no? Conjuntamente, y entonces, finalmente, entre toda la comunidad, unos se ayudaban a otros y así es mucho más fácil, ¿no? Avanzar y construir tus baños que si lo tienes que hacer tú solo. Lo siguiente, la autoconstrucción. Como decía, en las zonas urbanas entendemos que hay que invertir, ¿no? Entonces, en las zonas rurales también. ¿Cómo podemos hacer esta inversión? La manera en la que nosotros lo hemos planteado es comprar los materiales no locales, ¿no? No puedes, para intentar llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, evidentemente hay que invertir. Decíamos en la ponencia de la mañana que solo el 25% de la inversión es rural, el 75% de la inversión es urbana. Entonces, hay que hacer unas pequeñas inversiones. Sin embargo, hay que utilizar también todas las capacidades que tienen las comunidades, ¿no? Las comunidades siempre hay albañiles, hay mucha mano local, hay muchos materiales locales que se pueden aprovechar. Entonces, junto con ello, con la autoconstrucción se puede avanzar de manera mucho más rápida y es la única manera realmente de llegar a los objetivos de desarrollo sostenible a tiempo, ¿no? Como decía, las fases son entonces, tenemos la promoción de la higiene, tienes los comités de agua potable y saneamiento que hacen el monitoreo, que son claves para lograr esa sostenibilidad, para lograr digamos que un baño no cuesta mucho tiempo hacerlo. Sin embargo, tienes que estar mucho tiempo después para capacitar, asegurarse de que el baño se utiliza correctamente. Hay algunas tecnologías que son un poquito más complejas y que a la gente le cuesta un poquito más de tiempo usarla, como son los baños ecológicos secos, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas se tienen que hacer a través del Comité de Agua Potable y Saneamiento. Y finalmente, cuando se logra el 100% de cobertura en una comunidad, se puede lograr decir que una comunidad está certificada libre de defecación a campo abierto. ¿Cuál es el potencial de esto? Es que cuando trabajamos, por ejemplo, en Independencia, en diferentes comunidades, estas luchan un poco entre sí para ver cuál es la primera que lo logra, cuáles son las que tienen los mejores baños, etc. Entonces, también ahí consigues una competencia que es productiva, ¿no? Entonces, también esa parte, como digo siempre, desde la parte social, intentar aprovecharlo al máximo posible y ver todas las oportunidades que existen. Esa es la innovación. Y finalmente, no podemos dejar de lado la sostenibilidad, ¿no? Linus hablaba mucho de ella. La primera fase es el diseño de los baños. Si intentas hacer un baño y decirle a una familia, mira, este es el diseño que hemos hecho, ¿quieres este baño? Evidentemente va a decir sí. Nadie diría que no. Lo que pasa es que tenemos que trabajar del diseño desde la familia. Tenemos que ver cómo quieres tú el baño, de qué color quieres el baño, incluso quieres de arrastre de agua, quieres baño ecológico seco. Si no estamos escuchando, decían en la ponencia anterior, hay que escuchar. Si bien a veces nos cuesta mucho porque estamos cediendo poder de decisión, no, realmente eso es lo que crea la sostenibilidad. Hablaba de los comités y de las familias, son claves. Sin ellos ningún proyecto va a tener éxito en la zona rural, ¿no? Se pueden construir baños, muchísimos baños, pero lograr que se usen es el reto, ¿no? Y para eso necesitamos trabajar con las familias y con las comunidades. Y finalmente es la motivación y la apropiación del saneamiento, entender cuáles son los beneficios que tiene, y para eso tanto los niños, las niñas y sobre todo las mujeres son claves en el desarrollo del proyecto y en el éxito del mismo, ¿no? Entonces, ellas son siempre las que han tenido mayor interés en los sistemas de saneamiento, en los que más se preocupan por la salud de sus hijos, y entonces son siempre las que son las líderes reales de las comunidades. Continuaremos con Linus, por favor. Gracias. Ups. Sí, entonces, para tomar el relevo de lo que Sergio habla, proponemos el marco limpio y verde, y este marco se preocupa sobre todo de la gestión productiva y la reutilización de los desechos de manera sistemática, ¿no? Y podemos llamarlo saneamiento verde, y sabemos todos que es la sostenibilidad de intervenciones de saneamiento verde a menudo es un desafío, ¿no?
Pero creo que tenemos tres factores de sostenibilidad de marco limpio y verde que quiero compartir con ustedes de la experiencia de Burkina Faso. Y el primer factor de sostenibilidad es un diagnóstico e implementación muy participativa. Primera vez es el diagnóstico con herramientas que hemos desarrollado, como el mapeo de flujo de recursos, para identificar todos los desechos y lo que hacen hoy día con eso y cómo pueden mejorar la gestión. Y también evaluación rápida de varios riesgos en la comunidad y hogar. Y después hay mucho trabajo de sensibilización sobre, por ejemplo, las rutas de transmisión fecal-oral de excrementos de animales y un trabajo bastante importante sobre el reuso práctico en escuelas de campo de agricultores para comprender cómo se utiliza la orina, cómo se utilizar un composto de heces, etc. El segundo factor de sostenibilidad que quiero compartir es que este enfoque es basado no en la tecnología, pero en la funcionalidad, ¿no? Puede hacer diferentes opciones para alcanzar el mismo objetivo. El objetivo es de incrementar la recuperación y reuso de recursos, ¿no? Y a izquierda tiene dos tipos de baños secos con separación de orina. Almacenan como se dice, en jerrycan, y el otro, la orina va directamente en un poza de composto. Pero también es posible utilizar las latrinas tradicionales, a menos que tiene dos pozas para vaciar el producto seguro y complementando con la colección de orina. Para las aguas grises hay varias tecnologías, opciones, también por orina de ganados y los desechos orgánicos. El tercer factor, creo, es el sistema de seguimiento. Tenemos los componentes limpios y los componentes verdes, y hay un sistema de seguimiento con indicadores para ver si el hogar logra gestionar bien los riesgos y los recursos. Y creo que este sistema tiene varias ventajas. Por ejemplo, permiten reconocer y celebrar el progreso. Y ahí podemos ver las dificultades y adaptar las intervenciones a tiempo. Y ayudan a comparar el progreso entre hogares y entre comunidades como una competencia amistosa. Y también podemos seguir este monitoreo a largo plazo, ¿no? Pero eso es una experiencia de África Occidental y hay que adaptarlo al contexto, y creo que Sergio va a terminar esta presentación. Muchas gracias, Linus. Entonces, ¿cómo integramos todo, ¿no? La eliminación de la defecación a campo abierto y el marco limpio y verde. Entonces, tenemos que trabajar en la escalabilidad, ¿no? La mayor parte de los proyectos que trabajamos muchas veces se quedan como experiencias piloto. Lo importante es ver cómo hacer esto más grande y finalmente que incluso llegue a todo el país, ¿no? Entonces, primero hay que trabajar en un marco municipal. El municipio tiene una importancia muy grande a la hora de... es su competencia, ¿no? Es la responsabilidad. Entonces, empiezas trabajando con la familia, como hemos hablado, se sensibiliza y se entiende entonces cuáles son los riesgos, ¿no?, que existen al no tener saneamiento, cuáles son los riesgos para los más pequeños, pero para todos, para nuestra salud.
Y entonces, una vez se identifica el problema y se valora, entonces se puede trabajar en una solución de saneamiento a toda la comunidad, ¿no? Y una vez tienes una solución de saneamiento, tienes a la comunidad empoderada y que entiende perfectamente cuáles son los beneficios del saneamiento, entonces puedes trabajar en todos los niveles, como decía Linus, del marco limpio y verde, ¿no? Y entonces tienes una comunidad y si trabajas en todas las comunidades del municipio, puedes tener un municipio libre de defecación a campo abierto y limpio y verde. Una vez tienes el municipio a todos los niveles, entonces hay que trabajar ya a nivel nacional. ¿Cómo se trabaja esto? Primero se tiene que tener una estrategia, ¿no? Bolivia tiene la suerte de tener una estrategia de eliminación a la defecación a campo abierto que ha sido trabajada con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y aprobada el año pasado. Luego también tienes que tener experiencias reales que generen evidencia, ¿no? No puede ser una estrategia que sea un papel pero que no esté demostrado en la vida real, ¿no? Donde muchas veces lo que hablábamos de todas las componentes sociales son tan complejas. Y finalmente necesitas el trabajo de muchos agentes y con el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Solo, por ejemplo, UNICEF nunca va a solucionar cuál es el problema del saneamiento en Bolivia. Necesitamos trabajar todas las cooperaciones, todos los agentes, todas las instituciones nacionales y finalmente tener el liderazgo de la cabeza de sector. Y con esto vamos a lograr llegar a las metas de desarrollo sostenible, ¿no? que se han hablado aquí mucho de la 6.2 y de la 6.3, pero también hay que hablar de la meta de desarrollo sostenible, la número 2. Como conclusión, ya lo hemos dicho casi todo, pero trabajar a nivel comunitario, ¿no? Me gusta mucho la frase de hoy por ti, mañana por mí, así es como trabajan las comunidades. Entonces, se apoyan entre ellos. Luego, utilizar las estrategias que se tienen de escalabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente como líder. Los municipios, como hemos dicho, son actores clave. Y finalmente, tener una gestión integrada de riesgos y recursos en el marco limpio y verde, ¿no? No podemos pensar únicamente en la eliminación de la defecación a campo abierto, sino tenemos que abrir nuestra mente y pensar en toda la problemática que existe para poder lograr cerrar el ciclo que se ha mencionado mucho en el Latinosan. Espero que les haya gustado la ponencia y muchas gracias Linus. Bueno, pues muchas gracias a todos por su asistencia. No sé, pueden haber 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los ponentes. Y sí, no sé si alguien tiene, y si no, entonces agradecerles su asistencia a esta sesión y, bueno, realzar, ¿no?, lo que decían. Creo que todos coincidimos en la seguridad hídrica. ¿Hay una pregunta ahí? Sí. Buenas tardes. Primeramente, bueno, mi consulta va para el GIZ, ¿no? Va de acuerdo a lo que ha presentado respecto a lo que es la predicción, ¿no?, de cómo van a ser los escenarios de cambio climático en el futuro. Me parece una información muy interesante que han aplicado en Santa Cruz y Tarija. Creo que en Cochabamba también sería ideal y maravilloso, ¿no? Considerando que sobre todo la región Valles es un sector que cada vez presenta mayores periodos de sequía, ¿no? Al respecto, bueno, mi consulta es la siguiente. ¿Cuáles son las posibilidades de que el GIZ pudiera desarrollar un modelo, ¿no?, de circulación, pero que sea regional, ¿no?, para poder reducir la incertidumbre y de ese modo también tener mejores resultados a lo que son los escenarios de cambio climático? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, para añadir a las incertidumbres también está la precisión de los modelos. Entonces, generar un modelo de circulación global, que es realmente un trabajo científico muy, muy duro, y existen instituciones especializadas para ello. Y hay dos maneras de poder analizar con mayor precisión estos datos a nivel regional o más local. Una es usar más de un solo modelo. Nosotros hemos combinado 6 modelos, por ejemplo, en el estudio. Y otra es bajar, digamos, la escala mediante técnicas estadísticas para poder tener un tamaño de píxel menor en el modelo. Entonces, sí hay formas, sí funciona, sí se hace para Bolivia. Este no es un estudio tal vez único, pero sí con los modelos más nuevos.
Así que es posible y yo creo que pronto alguna institución académica o técnica va a hacerlo también para Cochabamba. Agradecerles por su presencia y tener en mente, ¿no?, lo que nuestros panelistas decían, ¿no? Creo que Luis realzó la parte de las cianobacterias y a lo mejor lo podemos pensar como un poquito alejado de lo que hacemos, pero bueno, si una persona toma agua con cianobacteria, genera, ¿no?, diferentes enfermedades y entonces el tener este monitoreo nos ayuda también, ¿no?, a reducir los impactos en la salud humana, pero también recordarnos que las cianobacterias, esta proliferación que él mencionaba es debido al cambio climático, ¿no?, que el agua está teniendo más, la temperatura del agua está aumentando debido al cambio climático, ¿no? Andrea nos decía la importancia igual, ¿no?, de tomar en cuenta los recursos hídricos de la cuenca, pero esta planeación también estratégica y hacer inversiones resilientes, tener la conexión entre el lado científico y las organizaciones. Y al final, Sergio y Linus creo que nos ayudaron también a hacer énfasis en la importancia del saneamiento y pensarlo a nivel cuenca también, ¿no? Desde la comunidad al municipio y después gestionar los recursos hídricos y sobre todo la parte de saneamiento para que no haya un impacto en el futuro de los recursos hídricos, ¿no? Entonces, con esto despido la sesión y muchas gracias por su asistencia.